concluido la primera carta de Juan, una carta bien hermosa que nos ha dado mucha sabiduría, ¿verdad? Y mucha comprensión de la palabra. Y para dar apertura, mis amados hermanos, hagamos una oración para que sea el Espíritu de Dios guiando esta enseñanza. Amén. Amantísimo Padre que estás en el cielo, te damos gracias por esta hermosa tarde en la que nos permites estar aquí reunidos en tu nombre. Amantísimo Padre, abre los oídos de cada uno de mis hermanos para que tu palabra penetre en sus corazones y haga rema en su vida, amantísimo Señor, para que den fruto, Señor, y para que crezcan en sabiduría, para que estén preparados para las batallas, para la pelea que estamos teniendo todos los días, amantísimo Señor. Úsame, Padre amado, Señor, y dirígeme, Señor, y dame esas palabras que sean necesarias para tu pueblo, para que escuchen lo que ellos necesitan, para que sepan lo que les conviene, amantísimo Señor. Yo te doy las gracias por cada uno de los que está aquí presente y por los que vienen en camino, para que los guíes y para que los traigas con bien. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, la iglesia dice amén, mis amados hermanos. Pueden tomar su asiento, mis amados hermanos. Esto es una carta muy hermosa, muy preciosa, que al estudiarla le he pedido al Señor que me dé mucha sabiduría, porque tiene mucho, mis amados hermanos, mucho jugo por sacar. Y yo les pido a Dios, y también les pido a ustedes que estén atentos, a los ungieres que me ayuden, los que vayan llegando, que no platiquen mucho en los pasillos, para que estén concentrados en la palabra, porque es un mensaje muy hermoso, muy bonito, y para que no haya distracción a lo que vienen, y todo, mis amados hermanos, sea en orden. Amén. Y vamos a empezar con el primer punto, y el primer punto es la fe que vence al mundo. Amén, mis amados hermanos. Voy a leer del 1 al 5, del 1 al 3, del 1 al 5, y síganme con la vista. Amén. Dice la palabra de Dios: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén, mis amados hermanos. Y para desarrollar este capítulo vamos a empezar aquí con el primer versículo, que dice: todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo. Amén. Y esa palabra de que cree, mis amados hermanos, abarca mucho conocimiento y abarca mucho más que la simple palabra de creer. El creer, mis amados hermanos, es también obedecer, es seguir las enseñanzas de Dios, y es someterse a Él, porque creer, todos creen, ¿verdad? Hasta los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Entonces esta palabra de creer va más allá del simple hecho de creer, es obedecer, es someterse a la palabra, porque dice aquí: todo aquel que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Amén, mis amados hermanos. ¿Y qué significa? ¿Qué significa que es Cristo? Cristo es el ungido, Cristo es el Mesías, el Salvador, el que iba a venir por nosotros para pagar el precio por los pecados, porque Él se iba a poner en nuestro lugar. Y todo el que cree en eso es nacido de Dios. El que no cree eso, mis amados hermanos, no es nacido de Dios. ¿Y por qué es nacido de Dios? Porque Dios nos ha dado una nueva naturaleza, Dios nos ha dado una nueva perspectiva de esta vida. Es por qué vivimos y por qué estamos aquí, por qué estamos alabando a Dios, porque hemos nacido de nuevo y somos una nueva criatura. Amén. Y las cosas viejas pues ya pasaron, y todas aquí son hechas nuevas. Amén, mis amados hermanos. Y dice también aquí en el 1b: y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Amén, mis amados hermanos. Y el que engendra es Dios, y los que son engendrados por Él somos nosotros, mis amados hermanos. Amén. Si podríamos decir que el hermano Francisco dice que usted ama al hermano Mata, pero no ama a Panchito, no ama en verdad al hermano Francisco. O si dice que ama al hermano Francisco y no ama a Panchito, no ama tampoco al hermano Francisco, ¿me entienden? Para que haya un verdadero amor, tienen que amar todo, tanto al padre como a los hijos. Porque imagínense, mis amados hermanos, si usted hace tropezar a Panchito, o lo ofende, o le hace cosas, ¿cómo se va a sentir su padre? Se va a agüitar, ¿verdad? Se va a sentir mal. Y así es Dios con nosotros. Si usted está hablando mal de un hermano, si usted está haciendo tropezar a un hermano, si usted
le pone el pie a un hermano, se está metiendo en broncas con el padre. Por eso hay que tener mucho cuidado de lo que murmuremos del hermano, de lo que hablamos del hermano, porque estamos hablando de un hijo de Dios. Amén, mis amados hermanos. Por eso con eso hay que tener mucho cuidado, porque la murmuración no es buena, ni el cuchicheo, ni nada de eso, porque todos somos hijos de Dios, y si amamos al Padre, tenemos que amar al que ha sido engendrado por Él. Amén, mis amados hermanos. Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Y cómo sabemos que amamos a los hijos de Dios? Aquí nos da la respuesta. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Amén, mis amados hermanos. Usted no puede decir que ama a Dios y no ama a su hermano a quien no ha visto. Eso es una muy contradicción. Y si usted ama a su hermano, ama a Dios. Y si ama a Dios, ama a su hermano, porque así es como la palabra de Dios lo está establecido. Amén. Y guardamos sus mandamientos. ¿Qué es eso de guardar sus mandamientos? Es la obediencia, mis amados hermanos, porque no puede decir que amamos a Dios, que amamos a nuestro Padre y hacemos lo que se nos da la gana. Recuerden, mis amados hermanos, que la palabra de Dios, los mandatos de Dios, es como un padre que ama en verdad a su hijo, y un padre que ama a su hijo es estricto y lo disciplina, porque si un padre no ama a su hijo y no lo disciplina y no lo correcciona, ¿qué es? Un bastardo. Amén, mis amados hermanos. Y nosotros no somos bastardos, nosotros somos unos verdaderos hijos de Dios, y es por eso que si a veces andamos en desobediencia, pues ahí viene Dios con la vara y para que nos enderezcamos. Amén. A veces nosotros no tenemos la prueba. Ay, Señor, ¿por qué me pasa esto? Pues para que te endereces, órale, ¿verdad? Amén. Y así es Dios, mis amados hermanos. Sigamos en el 2. En esto conocemos que amamos a Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Amén, mis amados hermanos. Y dice el 3, dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Amén, mis amados hermanos. Para el único que son gravosos estos mandamientos es para el carnal. Para el espiritual, el que ha nacido de nuevo, tiene un verdadero amor por la obediencia de Dios, tiene un verdadero amor por la palabra de Dios, que se goza, que se deleita, que viene con ánimo aquí a la iglesia. Oh, pues ya van a hacer las 3 un bañito acá, y bien contento. Y para el carnal, ay, otra vez la iglesia, ay, otra vez estar allá. Y por eso dice la palabra de Dios que sus mandamientos no son gravosos. Amén. Si usted se le hace pesado venir a la iglesia y se le hace pesado la obra de Dios, pues hay ahí una falla, que póngase a cuentas con Dios y llénese del Espíritu. Y cuando usted está bien lleno del Espíritu, usted va a anhelar, va a estar siempre gozoso aquí en la iglesia, va a estar escuchando la palabra de Dios bien atento, porque usted es nacido de Dios. Amén. Porque dice en el 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén, mis amados hermanos. Y eso de vencer al mundo es conquistar, es tener victoria, es tener control. Amén. Usted el mundo lo tiene bajo sus pies, usted es un hijo de Dios. Cuando usted recibió a Cristo y nos da un leve paso de gloria, es que nos vamos a levantando poco a poco, vamos despegando los pies de esta tierra, de este mundo, y este mundo ya no nos atrae, este mundo ya no tenemos anhelo por él, ya lo aborrecemos, ya nos cae mal, ya no queremos andar buscando placeres en lugares donde no hay placeres. Lo único que buscamos es estar en la presencia de Dios, amar a Dios, anhelar a Dios. Amén, mis amados. Porque eso es lo que vence al mundo. ¿Y por qué vencemos al mundo? Porque hemos nacido de Dios, y cuando hemos nacido de Dios tenemos una nueva naturaleza. Amén, mis amados hermanos. Y esa nueva naturaleza lo único que anhela es estar en la presencia del Señor. Amén, mis amados hermanos. ¿Y qué es lo que ha vencido al mundo? ¿Qué tenemos nosotros que vence al mundo? La fe, mis amados hermanos. Amén. Dígalo fuerte para que reprendamos todo demonio de pereza o algo. Es la fe, mis amados hermanos, que tenemos. Amén. Y tenemos unas armas que nos ha dado el Señor, las armas de la fe. En Efesios dice que nos pongamos la armadura de Dios, amén, nuestra fe, que peleemos en oración y todo, y es por eso que vencemos al mundo. Y el enemigo, ¿qué es lo que quiere? Arrebatarnos la fe, porque si nos arrebata la fe, él sabe que nos vence. Por eso muchas veces van a venir pruebas, van a venir cosas donde su fe va a ser probada, donde a ver si es cierto que tiene fe. Tal vez ha pasado tiempo que no tiene jale y tiene ahí una crisis, y llegan y le ofrecen un jale que pues no es de Dios, que tal vez le va a poner tropiezo, y tal vez usted lo acepta. Entonces ahí su fe va a ser probada. Pero si usted tiene fe, usted vence al mundo y dice no, lo rechaza y gana. Amén. Pero ¿cómo va a ganar? Con fe. Amén, mis amados hermanos. Igual puede ser en la enfermedad, en cualquier tipo de ámbitos, que tenga muchos problemas,
no nada más en lo económico, en otras cosas, siempre con la fe. Y cuando el enemigo arrebata la fe, ahí perdemos, porque lo único con que podemos vencer es con fe. Amén, mis amados hermanos. Amén. El mundo solamente te puede vencer si te quita la fe, pero si no te quita la fe, no. ¿Y quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén, mis amados hermanos. Ese es el que vence al mundo. El que es nacido de Dios es el que vence al mundo. En Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Amén, mis amados hermanos. Si usted está en el refugio, si usted está metido con Dios, si usted camina agarrado de la mano con Dios, tenga en mente que Él ya venció al mundo. Y si Él ya venció al mundo, usted lo va a vencer. Amén, el mundo no lo puede vencer. La única manera en que lo puede vencer es que usted se salga, que usted se aparte, que pierda la fe. Ahí es donde sí el enemigo puede tumbarlo y puede quitarle todas las bendiciones que Dios tiene preparada para usted. Amén, mis amados hermanos, porque esto habla de vencer, porque nosotros estamos en una constante pelea, nosotros andamos peleando todos los días. Esto no es nada más de, ay, que voy a la iglesia y esto no, sino que es pelear contra carne, contra el mundo y hasta contra el mismo enemigo. Amén. Si no fuera una pelea, no hablara nada de vencer, ni de pelear, ni nada, pero como es una pelea, aquí siempre da la victoria al que venciere, y el que vence es el que pelea. En Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Amén, mis amados hermanos. Pongámonos siempre listos para el combate, siempre listos para la pelea, y nuestras armas no son como las del mundo, nuestras armas son espirituales. Amén. Oración, ayuno, leer la palabra de Dios, venir a los cultos y todo eso. Amén, mis amados hermanos. Continuemos, mis amados hermanos. Es algo muy bonito, muy hermoso, ¿verdad? Ahora vamos a pasar al siguiente punto, y el siguiente punto es el testimonio del Espíritu. Amén, mis amados hermanos. Y vamos a leer del 6 al 9. No, del 6 al 11, perdón. No, al 12. Bueno, síganme con la vista. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y estos tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Amén, mis amados hermanos. Voy a hacer una pausa ahí para ir desarrollando esto, porque esto es muy importante. Amén, mis amados hermanos. Dice la palabra de Dios en el 6 que vino mediante agua y sangre. Amén. Esa agua es la del bautizo, la que nosotros recibimos, y la sangre es la muerte en el sacrificio, mis amados hermanos. ¿Y por qué dice eso? Porque en aquellos tiempos había falsos maestros que decían que Jesús solamente era un espíritu, que no había venido en carne. Pero Él vino en carne porque Él tenía que ser igual que nosotros, porque Él tenía que padecer todas las pruebas que nosotros padecemos, porque dice la palabra de Dios que Él fue tentado en todo, así como nosotros hemos sido tentados. Amén, mis amados hermanos. Por eso en 1 de Juan 1 decía: lo que desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, el cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan, mis amados hermanos, fue un testigo ocular. Él vio todo a Jesús, lo vio en la tierra, lo vio en su caminar, y por eso él peleaba contra aquellos falsos maestros donde decían que Cristo no había venido, que Cristo no había estado en la carne, que simplemente era un espíritu. Pero él sabe que Cristo había venido en agua y en sangre. Amén, mis amados hermanos. Y muchos falsos maestros se inventaban sus cosas, porque se acuerdan que nos decía Jeremías que ellos hablaban desde su corazón, desde su pensamiento. Y así va a pasar con muchos, mis amados hermanos. Se van a hacer ideas, se van a hacer creencias y van a hacer eso. Pero la palabra de Dios es específica. Amén, mis amados hermanos. Dice en el B: y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Amén, mis amados hermanos. No, la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y el Espíritu es verdad, mis amados hermanos.
¿Y cómo sabemos nosotros que todo esto que estamos estudiando, todo esto que estamos leyendo es verdad? Porque el Espíritu nos da testimonio. Amén, mis amados hermanos. Porque si el Espíritu de Dios no diera testimonio de esta palabra, esto sería como un cuento de hadas, esto sería como algo ficticio, como algo que inventó un hombre, ¿no? Como un cuento del gato con botas o cosas así, ¿no? Cosas que no tuvieran sentido. Pero ¿por qué sabemos que esto es verdad? Porque el Espíritu lo respalda, porque el Espíritu da testimonio, porque cuando usted empieza a leer la palabra, sus ojos se le empiezan a abrir. ¿Y quién es el que hace eso? El Espíritu de Dios. Por eso usted ahora puede ver el pecado, por eso usted puede ver la maldad, por eso lo que pensaba ya no lo piensa igual. Amén, mis amados hermanos, porque el Espíritu respalda la palabra de Dios. Amén. Y dice aquí la palabra de Dios más adelante, porque son los que dan testimonio en el cielo, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Amén, mis amados hermanos. El Padre siempre va a respaldar y va a dar testimonio de lo que su Hijo Jesús vino a hacer aquí en la tierra, porque nuestro Señor Jesús dijo: yo lo que veo hacer al Padre, eso hago, y yo vengo a cumplir los mandamientos del Padre. Y todo lo que nuestro Señor Cristo Jesús vino a hacer aquí en el Calvario, todo lo que vino a hacer en esta tierra, en los 3 años que estuvo en su ministerio, el Espíritu de Dios da testimonio que todo eso es verdad. Por eso cuando Él se fue de esta tierra, dijo: no los dejaré huérfanos, les mandaré al Consolador, y ese Consolador es el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el que tiene el poder ahora para nosotros guiarnos hacia la verdad y hacia toda la justicia. Porque recuerdo cuando yo llegué a los pies del Evangelio, era un incrédulo que no creía nada. Cuando yo empecé a orar y cuando empecé a pedirle a Dios que me abriera el entendimiento, empecé a entender muchas cosas, mis amados hermanos, y el Espíritu de Dios me daba la fuerza para dejar aquello que me estaba matando, para dejar aquello que yo sabía que estaba mal. Pero ¿cómo fue eso? Si yo pensaba que yo tenía el pensamiento de que esto nomás era un cuento, que porque pues, la gente necesitaba algo en qué creer, porque yo decía: por eso hay tanta religión, porque la gente siempre busca algo en qué creer, siempre busca algo en qué basarse, siempre busca algo a qué darle su suerte. Amén. ¿Por eso qué cree que los malandros ahora traen a su muerte, que la veneran y todo? Porque ellos siempre buscan una ayuda espiritual, siempre buscan algo que les ayude. Amén. ¿Y por qué se van a la oscuridad? Porque pues no pueden venir a la luz, amén, porque la luz prende esas cosas malvadas, la luz quiere cambio, amén, mis amados hermanos. Y por eso el Espíritu es el que siempre nos va a dar testimonio de que todo esto es verdad. Y aquellos falsos maestros no le querían dar lugar al Espíritu de Dios, lo único que le querían dar lugar es a la intelectualidad, a sus pensamientos, a lo que ellos creen, a lo que ellos piensan, porque ellos se basaban mucho en la sabiduría del mundo, amén. Y la sabiduría del mundo, cuando usted la lee, cuando usted la escucha, pues sí se escucha como un poco convincente, ¿verdad? Pero ¿por qué no es verdad? Porque esa sabiduría no genera ningún cambio en nosotros, amén. Y la sabiduría de Dios, la sabiduría celestial, es verdadera porque produce un cambio verdadero, amén. Porque ha restaurado matrimonios, ha hecho cambios en drogadictos, ha restaurado muchas cosas y lo seguirá haciendo, porque Dios siempre permanece, la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra va a permanecer. Amén, mis amados hermanos. Amén. Sigamos leyendo porque esto es muy bonito y muy interesante, amén. Dice la palabra de Dios en el 8, dice: y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Amén, mis amados hermanos. El Espíritu dio testimonio cuando anunció quién es Jesús. Amén. El agua cuando fue bautizado, y la sangre cuando fue crucificado. Amén, mis amados hermanos. Por eso mucha gente no cree en la Trinidad, pero la Trinidad es verdadera y no es nada más solo Jesús. Aquí está dando referencias de que hay 3. Amén, mis amados hermanos. Y dice en el 9: y si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Amén, mis amados hermanos. Aquí muchos de nosotros podemos testificar de lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Amén. La mayoría de los que estamos aquí hemos sido transformados, hemos sido cambiados. Yo sé que la mayoría de aquí venimos de una religión que nos inculcaron nuestros padres, que nos enseñaron nuestros padres, que pensábamos que estaba bien, que eran nuestros padres, pero cuando conocimos la verdad y cuando la verdad empezó a hacer un cambio en nosotros, ahora nosotros podemos testificar de que esto es verdad, de que esto es real, de que esto es verdadero, que esto no nada más es creer por creer y nada más de venir por venir. No, mis amados hermanos, esto tiene un testimonio, y yo sé que cada uno de ustedes que está aquí tiene un testimonio de lo que ha hecho con su vida. Amén, mis amados hermanos.
hermanos, y no por nada están aquí, porque si no hubiera un testimonio, algo que respaldara que esto es verdad, ustedes estuvieran en otro lado, ¿no? Porque ¿quién va a querer venir aquí a las 3 de la tarde a estar escuchando cosas que no son verdades? Nadie, ¿verdad? Pero como saben que esto es verdad, que esto es real y que esto les ayuda en su vida cotidiana, que esto les ayuda en su vida espiritual, que les ayuda en su matrimonio, que les ayuda en sus hijos, que les ayuda en todo ámbito de la vida, por eso están aquí, mis amados hermanos. Amén. Por eso es lo que están aquí, no nada más para ver quién vino, para ver quién se va, no, porque hay un testimonio que respalda, amén. ¿Y quiénes son los que pueden testificar? Pues hasta los mismos incrédulos pueden testificar también de su vida, de los que los conocieron a ustedes antes de que supieron cómo eran. Pues yo no sé, cada quien trae su testimonio, ¿verdad? Yo traigo el mío y yo sé que cada quien de ustedes trae su testimonio. Pero la gente que los conocía antes de que no eran cristianos, hasta ellos, mira, la hermana ya se viste diferente y ya no dice groserías. Mira, ya ni toma, ya no va a los bailes. ¿Qué le pasó a la hermana? ¿Qué le pasó? Pues ahí está dando usted testimonio, ¿verdad? De que Dios ha cambiado su vida. Y hasta muchos se sorprenden, ¿verdad? Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque ellos saben que venimos a la iglesia acá y nomás cualquier cosita, ay mira, y ese que es cristiano. Pues ellos no saben la pelea que uno lleva, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros sabemos que esto es una pelea, porque si no, pues aquí antes estuviera lleno este lugar. Pero pues muchos se dan por vencidos, se dejan llevar por la corriente. Amén, mis amados hermanos. Sigamos porque esto es muy interesante. Dice, mayores, en el B. En el 9b dice, mayor es el testimonio de Dios porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Amén, mis amados hermanos, imagínense si los incrédulos, los del mundo dan testimonio de su vida, de cómo ha cambiado, ahora el testimonio que da Dios, que es verdadero, amén. El testimonio de Dios es el más importante que usted debe de tener delante de Dios, porque Dios no puede ser burlado, porque Dios ve los corazones, Dios ve lo más íntimo de su ser, y Dios sabe el por qué está aquí, si en verdad está aquí porque ha sido regenerado, porque ha sido cambiado, porque si en verdad lo ama o nomás está aquí por puro compromiso, amén, mis amados hermanos. Y Dios es el que da el verdadero testimonio, amén. En Romanos 8 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén, mis amados hermanos. Si el Espíritu de Dios no le está dando testimonio de que usted es hijo de Dios, pues es tiempo de que se arrepienta, que venga al altar, pida perdón y el Espíritu lo llene. Amén, mis amados hermanos. Sigamos leyendo porque el tiempo avanza muy rápido. Dice aquí el 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén, mis amados hermanos, porque nuestro Señor Jesús es el que nos da la vida eterna, porque nuestro Señor Jesús es ese árbol de la vida que Dios le puso querubines para que lo resguardara, porque cuando el hombre pecó, cuando el hombre transgredió los mandatos de Dios, el hombre fue muerto, fue destituido, amén, y por eso llegó la muerte, porque la paga al pecado, ¿qué es? La muerte, mis amados hermanos, y por eso Dios tuvo que resguardar el árbol de la vida, porque no es que Dios no quisiera que nosotros viviéramos para siempre. Dios quiere que nosotros vivamos para siempre. Dios quiere que nosotros tengamos vida eterna, pero esa vida eterna debe de ser en santidad. Esa vida eterna debe de ser revestidos de una nueva generación, de la verdadera generación que Dios hizo allá en los cielos, la celestial. Amén, mis amados hermanos, porque cuando uno tiene pecado no puede dar la vida eterna. Es por eso que Dios tanto amó a su pueblo, a su tierra, a sus hijos, para que nosotros tengamos vida eterna. Pero para tener esa vida eterna tenemos que tener a Jesús, mis amados hermanos. Amén, mis amados hermanos. Y es por eso que dice la palabra de Dios que el que tiene a Cristo tiene la vida eterna, porque ¿quién tiene esa vida eterna? La tiene Jesús. Por eso la palabra de Dios quiere que nos alimentemos de la palabra de Dios, porque Cristo es la palabra de Dios, es el verbo en carne, mis amados hermanos, y solamente a través de Él es que nosotros podamos tener la vida eterna. Amén, mis amados hermanos. Dice en el 13 vamos a entrar a otro tema, que es el conocimiento de la vida eterna. Vamos a conocer la vida eterna. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepas que tenéis vida eterna y para que creas
en el nombre del Hijo de Dios. Amén, mis amados hermanos. Estas cosas nos ha escrito el autor porque Él quiere que nosotros estemos confiados de que tenemos la vida eterna. Amén, mis amados hermanos. Y esa vida eterna, la única manera en que se puede adquirir es en santidad. Esa vida eterna allá arriba en el cielo no se puede adquirir con mancha. Allá cuando llegue la boda todos deben de estar de traje así bien tacuche, ¿verdad? Y ese traje debe ser el traje de la santidad, el traje de la verdad, y ese traje es el que nos da Cristo en nuestra nueva naturaleza, porque dice que va a haber allá personas que no van a tener ese traje de la santidad y luego van a decir, ¿qué hacen acá? Oh, no, usted no puede estar acá, cáiganle. Y los van a correr, hermano, los van a sacar, porque pues, no van a andar vestidos como deben de estar vestidos. ¿Y cómo debemos andar vestidos? En santidad, mis amados hermanos, así es, y nosotros no podemos adquirir santidad por nosotros mismos, por nuestros méritos, eso es imposible. Por eso Dios mandó a su Hijo, porque por medio de su Hijo es que nosotros tenemos la santidad. Amén. Sin Cristo no hay nada, mis amados hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios. Es el nombre, dijo, para que sepáis que tengáis vida eterna y para que creáis en el nombre. Y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén, mis amados hermanos. Entonces el propósito de esta carta es que sepan que tengan vida eterna y que crean en el nombre del Hijo de Dios. Y cuando nosotros tenemos esa vida eterna, eso nos abre un camino para estar en completa comunión con el Señor. Entonces cuando estamos en completa comunión con el Señor, nosotros podemos orar con Él, podemos hablar con Él. Y dice la palabra de Dios que tenemos confianza en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén, mis amados hermanos. ¿Y por qué nos oye? Porque Cristo nos ha dado una comunión, nos ha abierto la puerta a la vida eterna. La vida eterna es con Dios, y es por eso que nosotros tenemos esa confianza de poder hablar con Dios. Amén, mis amados hermanos, porque esa confianza de poder hablar con Dios es simplemente siguiendo su voluntad. Y el propósito de esta carta, mis amados hermanos, es que tengamos vida eterna y que creamos en el nombre del Hijo de Dios. Esta carta nos ha dado mucha sabiduría, nos enseñó a cómo reconocer el pecado, y nos enseñó que Dios es luz y que no hay tinieblas en Él. Y la luz, recuerden que significa santidad y verdad. Y también nos enseñó, mis amados hermanos, que Cristo es nuestro abogado. Amén. Porque tenemos un acusador que siempre nos va a acusar. Cada uno de nosotros estamos propensos a pecar. Y muchas veces cuando pecamos, cuando caemos, ya no nos sentimos dignos de Dios. Ya no nos sentimos dignos de la presencia de Dios. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Nos pelamos, nos vamos. No, ya no soy digno. Ya Dios ya no me va a escuchar porque pequé. Ya va a estar el acusador. No, sí, tú hiciste esto y acá. Pero no, mis amados hermanos, usted tiene que tener conciencia de que tenemos un abogado. Acérquese al abogado. Venga, hay abogado, ¿sabe qué? Pues la regué, dice esto y el otro. No te apures, nomás arrepiéntete, vente y confiesa tu pecado. Nos enseñó también a confesar nuestros pecados, porque muchas veces si callamos nuestros pecados, esos pecados se van a crecer y van a crecer. Amén. Nos enseñó a que estemos alertas a los falsos maestros, amén, a los anticristos, a distinguir quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Y también nos enseñó a ver quién es el Espíritu de Dios y quién es el del anticristo. Nos enseñó también que Dios es amor, amén, y que la fe vence al mundo. Y el testimonio del Espíritu, y nos está enseñando ahorita el conocimiento de la vida eterna, y también nos está enseñando y nos está dando la confianza de que tenemos una plena comunión con nuestro Padre, y que cualquier cosa que pidamos, Él nos la da. Amén, mis amados hermanos. Y dice el 14, el 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén, mis amados hermanos. Si usted tenga una plena confianza en su oración, pídele a Dios confiadamente. Amén. Y vamos a pasar al siguiente punto, porque ya casi se nos va el tiempo, pero lo que sí es muy importante. Amén, mis amados hermanos. Y dice el 17, no, al 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para que los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios se guarda y el maligno no le toca. Amén, mis amados hermanos. Esto de que hay un pecado de muerte no significa necesariamente de que hay un pecado en específico que sea un pecado de muerte. Amén. Esto significa, mis amados hermanos, que puede haber un pecado que ya Dios ya no tolera, que Dios ya está cansado, un pecado que usted sabe que está practicando y que no ha confesado y que no se ha arrepentido. Ahí es cuando Dios puede descargar su ira. Amén, mis amados hermanos. Y eso nos lo dio de ejemplo en Hechos, mis amados hermanos, cuando
cuando daban la ofrenda, ¿se acuerdan? De que Pedro les dijo, oye, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo cuando supuestamente llevaban una ofrenda y se guardaron la feria, ¿verdad? No quisieron sacarla. Y pues, ¿qué le hizo Dios al esposo? Lo mató, le dio gas, ¿verdad? Por eso no hay un pecado en específico. Y también a su esposa le dio una oportunidad cuando le dijo, oye, ¿qué onda? Pues vendieron el terreno, ¿en cuánto? No, pues que en tanto, no. Ya mentiste. Fue otra vez. Pero ese es el pecado de muerte, mis amados hermanos. Es un pecado que uno no confiesa, que uno no dice y que se lo guarda y que le cansa a Dios hasta acá y pues le da gas, pues, porque Dios tiene mucha paciencia, tiene misericordia, amén, y por eso Él quiere que hagamos, que confesemos nuestros pecados, amén, mis amados hermanos. O sea que no hay pecados chicos, ni pequeños, ni malos, ni buenos, sino pecado es pecado. Amén. Pero si nosotros a veces ya no tenemos la misma oportunidad con los del mundo, porque nosotros ya conocemos la verdad, nosotros ya sabemos, nosotros ya no podemos pecar deliberadamente, porque si pecamos deliberadamente ya no hay más sacrificio que hacer por nosotros. O sea, el sacrificio ya se hizo, para que nosotros tengamos vida nueva y tengamos vida eterna, el sacrificio ya está hecho, y cada de nosotros estamos siendo partícipes de ese sacrificio, estamos siendo partícipes de los beneficios de ese sacrificio, y nosotros que ya sabemos, nos vamos allá afuera y empezamos a hacer lo que no debemos. Ahí sí es una horrenda cosa, es caer en manos de un Dios vivo, amén, mis amados hermanos. Por eso tengamos mucho cuidado, ya nosotros ya ni voltear al mundo, ni voltearlo a ver, y es puro para adelante. Por eso dice la palabra de Dios que el que es nacido de Dios no practica el pecado, y sabemos que somos de Dios. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Porque guardamos sus mandamientos, amén, mis amados hermanos. Y el mundo está bajo el maligno. ¿Y qué es estar bajo el maligno? Es estar bajo drogas, estar bajo fornicaciones, bajo robos, bajo fraudes, bajo idolatrías, bajo hechicerías. Eso es estar bajo el maligno, porque el maligno lo único que quiere es destrucción para su alma, destrucción para su vida, amén. ¿Y a qué ha venido el Hijo de Dios, mis amados hermanos? A dar vida, mis amados. Y eso de dar vida es a darnos cuenta a darnos entendimiento para conocer al que es verdadero, amén, mis amados hermanos. Y el último, cerrar con broche de oro, dice, hijitos, guardados de los ídolos, amén, mis amados hermanos. Porque un ídolo nada es, un ídolo no tiene oídos y no oye, tiene ojos y no ven. Y yo, como lo he visto y he testificado, las personas tienen ídolos, mis amados hermanos, porque esos ídolos nomás les dan como unas palmaditas en la espalda, no, que está bien, pues nomás con una velita, unas florecitas y acá, pero esos ídolos no demandan una santidad, amén, mis amados hermanos. Amén. Y es por eso que cerró con broche de oro, guardarnos de los ídolos, amén, mis amados hermanos. Pues el tiempo se nos ha acabado y hemos llegado a la conclusión de esta carta. Ha sido una carta muy hermosa y espero que hayan sido edificados, espero que hayan sido llenos de su palabra, de su poder, porque fue muy hermoso, amén, mis amados hermanos. Estudien en su casa cuando tengan oportunidad y el Espíritu de Dios les va a dar mucha revelación, amén, mis amados hermanos. Pues vamos a dar por concluida esta clase. Pongámonos de pie para hacer una oración, para darle gracias a Dios por el tiempo que nos ha dado, amén, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amantísimo Padre que estás en el cielo, te damos gracias por esta oportunidad que nos diste de escuchar esta carta, de este estudio bíblico, Padre amado, Señor. Que los hermanos hayan recibido su porción y que haga hecho rema su palabra en sus corazones, amantísimo Señor. Yo te pido por cada uno de los que están aquí presentes, para que sean llenados de tu Santo Espíritu y de tu Santo Poder, amantísimo Señor. Y gracias, amantísimo Padre, te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios continúe bendiciendo la vida de nuestro hermano Jorge por esta palabra que el Señor nos ha dado a través de él. Sean ustedes bienvenidos.